requisitos que vienen en el Código Fiscal de la Federación. Después hablamos de acto, procedimiento y resolución, que son tres cosas distintas. Hoy vamos a empezar a ver procedimientos según yo, pero ¿se acuerdan en qué nos quedamos? ¿Recuerdan ustedes en qué parte del material nos quedamos? A ver, miren. Vimos el acto administrativo, definiciones, lo vimos. Vimos también los requisitos según la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Vimos la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en la materia fiscal y la restricción específica que hace la misma Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Después vimos los requisitos según el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que es el artículo específico en el que nosotros encontramos para la materia fiscal los requisitos del acto que debe notificarse por virtud de ley. Después vimos lo relativo, esto sí lo vimos, ya me acordé del ejemplo, vimos lo relativo a la firma, los requisitos, en Watts, últimos minutos. A ver. A ver. Vamos a ver, últimos 5 minutos. Este fue... requiere a los contribuyentes responsables. Acabamos el material entonces la vez pasada. Llegamos entonces hasta los procedimientos de fiscalización. Oigan, ¿cómo vamos avanzando, Vamos muy bien. Presunción de legalidad. Causales de ilegalidad, quiere decir que ahí sí vimos eso. Y esta diapositiva son las facultades 2, 3, 5 y 9 del artículo 42. Esta es la diapositiva que nos compartió Miguel. Bueno. Eso quiere decir que terminamos de ver el acto administrativo tal cual y el acto de autoridad fiscal. Y si nosotros acabamos de ver tanto el acto en materia administrativa como el acto en materia fiscal, el procedimiento no es otra cosa más que un conjunto de actos. Y algunos actos tienen que notificarse y algunos otros actos no. Y en los procedimientos de fiscalización existen actos, valga la redundancia, que se van a notificar directamente al contribuyente y existen otros actos de los cuales va a tener noticia, pero que no forzosamente deban reunir los requisitos del artículo 38. Por eso el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación establece que los actos que deban notificarse al contribuyente deberán reunir los otros requisitos, porque reconoce el mismo Código Fiscal de la Federación que no solo existen los actos que deban notificarse, que no solo existen los actos vinculantes. Regularmente, y eso lo establece el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, déjenme lo ubico porque ya saben que yo no me leo no me aprendo la ley. Según el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, los actos que deban notificarse son aquellos que se traten de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes, solicitudes de documentos o actos administrativos que puedan ser notificados. Fíjense, entonces, no todos los actos de autoridad se van a notificar. Por lo tanto, no todos los actos de autoridad ameritan el cumplimiento de los requisitos del artículo 38. Pero lo cierto es que el procedimiento administrativo, dentro de los procedimientos, el procedimiento de fiscalización, que es el procedimiento a través del cual la autoridad ejerce las facultades de comprobación, de los cuales ya hablamos, y que incluso en la jurisprudencia que ya comentamos muchas veces, se dice que las facultades de comprobación son las previstas en el artículo 42. Cuando hablamos de estos actos, de los actos de comprobación, no nos referimos únicamente al acto, sino al procedimiento. Es una serie de actos, es una serie de pasos, de etapas que la autoridad tiene que llevar a cabo y que entonces van a estar sujetas a formalidades. Como tal, no vamos a hablar tanto de requisitos. Los requisitos del acto serán los del artículo 38, sino que en el procedimiento vamos a hablar principalmente de formalidades. Si deban existir actos dentro de las formalidades del procedimiento, entonces esos actos deberán reunir los requisitos del artículo 38 cuando deban notificarse al contribuyente. Por ejemplo,
en tratándose de cualquier visita o cualquier procedimiento de comprobación, la orden de inicio de visita, la orden de gabinete, que es el inicial requerimiento de información y documentación, la orden de las visitas de comprobantes fiscales, en el caso de las revisiones electrónicas, el documento que lleva por nombre resolución provisional, esos van a ser los actos que se deban notificar al contribuyente. Y entonces esos actos sí los vamos a juzgar con fundamento en el artículo 38, es decir, si vamos a ver que sean actos escritos, si vamos a ver que provengan de autoridad competente, que se encuentren fundados y motivados, que señalen cuál es el objeto preciso. Ahí sí vamos a identificar nosotros los requisitos que ya vimos la sesión pasada. Hoy nos vamos a centrar un poquito más en el procedimiento y vamos a ver algunas formalidades del procedimiento. El artículo 16 de la Constitución, cuando habla de las formalidades del procedimiento, se refiere principalmente a 4 pasos elementales. 1, que el ciudadano o el gobernado tenga noticia del acto de autoridad. 2, que tenga la posibilidad de alegar. 3, que tenga la posibilidad de probar. Y 4, que se acabe el procedimiento con una resolución. Esas son las formalidades esenciales del procedimiento a nivel constitucional, es decir, todos los procedimientos en los que la autoridad impacte en la esfera de derechos del contribuyente deben reunir por lo menos esos 4 requisitos. El contribuyente no puede ser ajeno al procedimiento que están llevando a cabo. El contribuyente debe participar en el procedimiento en el cual es parte. El contribuyente debe tener la oportunidad de probar su dicho, de probar su derecho dentro de ese procedimiento y bueno, el gobernado, al final del procedimiento debe tener noticia de cuál es la decisión final de la autoridad, sea absolutoria, sea condenatoria, sea de cualquier naturaleza que sea, el contribuyente el gobernado tiene que tener noticia de estas formalidades. Esas son las formalidades a nivel constitucional en un procedimiento. Sin embargo, a partir del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, nosotros vamos a ver las formalidades legales de los procedimientos de comprobación. Y se va del artículo 42 hasta el 50, y donde vamos a conocer o identificar cuáles son las formalidades para los procedimientos de comprobación. No le aplican todos los artículos a todos los procedimientos, porque el artículo 42, tan siquiera en la pantalla que tenemos ahorita vista, habla de 4 facultades. La primera, que regularmente nosotros o comúnmente le llamamos la revisión de gabinete, que es cuando la autoridad nos solicita información y documentación a los contribuyentes. La fracción tercera, que habla de visitas domiciliarias, con el objeto, ojo con esto, con el objeto de revisar la contabilidad, los bienes y mercancías. Tenemos después la visita domiciliaria en la fracción quinta, que le decimos de objeto específico, porque esta se refiere específicamente ya sea a comprobantes fiscales, a las verificaciones de domicilio, a lo relativo al cumplimiento de las obligaciones en materia de beneficiario controlador, en materia de las obligaciones fiscales en materia de vinos, de botellas, de cigarros, bueno, de tabacos, principalmente esas. Y después tenemos la fracción novena que habla de la revisión electrónica. Estos procedimientos previstos en el artículo 42 no son los únicos procedimientos de comprobación. El artículo 42, si no mal recuerdo, trae ya con las últimas reformas 12 fracciones. A ver, vamos a ver. El artículo 42 actualmente, sí, ya tiene 12 fracciones porque la octava está derogada, ¿no? Pero son 12 tipos de procedimientos que la autoridad puede ejercer a través de los cuales la autoridad puede ejercer la comprobación. A los sujetos directos, a los sujetos solidarios, a los responsables y también las últimas fracciones que se incluyeron específicamente en materia de beneficiario controlador. Pero bueno, el artículo 42 contempla la totalidad, todos los procedimientos de fiscalización habidos y por haber en el Código Fiscal de la Federación. Y eso lo conocemos nosotros por virtud de lo que dice la jurisprudencia que ya conocimos aquí, tanto de la Suprema Corte de la Segunda Sala como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los cuales identificamos que las facultades de comprobación son las dispuestas en el artículo 42. No hace falta, y se los digo con muchísima sinceridad y franqueza, no hace falta estudiar todos los procedimientos del artículo 42.
sino principalmente necesitamos conocer a detalle los tres que vamos a ver. La visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la visita domiciliaria. No es cierto, estos cuatro. La visita domiciliaria con efectos específicos, porque aunque las dos sean visitas domiciliarias, tienen fines distintos y son parte de un procedimiento distinto. Y finalmente, la revisión electrónica. El artículo 42 únicamente establece la existencia de ellos y los procedimientos se van a conocer a partir del artículo 44, 46, 48, 49 y 53b. Esos son los artículos en los cuales nosotros vamos a encontrar detallado el procedimiento. Según yo, por método, lo más adecuado es iniciar con el procedimiento de visita domiciliaria. Por eso, aunque ustedes vean aquí que la fracción segunda es la revisión de gabinete, nos vamos a ocupar de la revisión de gabinete una vez que hayamos terminado de la visita domiciliaria. Nosotros vamos a comenzar por visita domiciliaria. Antes de empezar, miren aquí, sí, entonces sí terminamos la anterior. Antes de empezar con las formalidades, vamos a acudir nuevamente porque, pues, podría parecer redundante. Y yo lo pienso así, que de repente puede ser redundante, porque ustedes pueden decir, oye, el artículo 16 ya lo vimos, o sea, ya lo hemos comentado. Pero lo cierto es que las principales formalidades de la visita domiciliaria están previstas en el artículo 16. El artículo 16 nos dice, en principio, el primer párrafo que ya les he dicho que es así, nos lo tenemos que aprender todos, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal. En los procedimientos de comprobación, en sus vertientes de visita domiciliaria y revisión de gabinete, hay una intromisión al domicilio, a la persona y a los papeles o documentos del gobernador. O sea, digamos que seríamos ingenuos nosotros al pensar que la autoridad puede llevar a cabo estos procedimientos sin la necesidad de meter sus narices en nuestra privacidad. A diferencia, por ejemplo, de la revisión electrónica, que hay quienes de repente dicen, oye, no, es que en realidad la revisión electrónica también es una intromisión a mis documentos, es una intromisión a mi privacidad, que la autoridad me notifica una vez que ya realizó parcialmente una revisión. Vamos a ver cuando veamos el artículo 53b que no es así. Pero bueno, digo yo que esto va a ser específicamente aplicable a la visita domiciliaria porque es en estos tres, la visita domiciliaria para efectos específicos y la revisión de gabinete, cuando en efecto y por reconocimiento incluso de la Suprema Corte de Justicia, sí hay una intromisión a la privacidad en la persona, domicilio y papeles o documentos del contribuyente. En la revisión digital o la revisión electrónica, no hay tal intromisión desde el momento en que la autoridad la conoce y por eso no tenemos como tal la notificación de una orden, sino que en la revisión electrónica vamos a conocer la actuación de la autoridad hasta que nos notifica en el mismo momento o en el mismo día. No me ha tocado el caso de que sean dos ni consecutivos, sino en el mismo día te notifica un documento que se llama preliquidación y el otro que se llama resolución provisional. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. En la visita domiciliaria, en cualquiera de las dos vertientes, hay la notificación de algo que se llama orden. Y en la revisión de gabinete, aunque se llama solicitud inicial de información y documentación, este hace las veces de una orden. ¿Por qué? Porque por exigencia constitucional nadie puede ser molestado en su domicilio, persona, papeles o documentos, sino en virtud de un acto escrito. Y entonces, la primer formalidad para los procedimientos de fiscalización en tratándose de visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, va a ser la existencia de una orden. Y la orden va a satisfacer este requisito inicial de que exista un mandamiento escrito por autoridad competente que funde y motive. Bueno, después nos dice, si no mal recuerdo, el párrafo 10º, en toda orden, vamos a leer el último, antes de este segundo que aparece en pantalla.
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y después dice, y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. Agrega la Constitución, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Las formalidades previstas para los cateos también se contienen en el artículo 16 constitucional. Y entonces el párrafo anterior es el que refiere las formalidades esenciales para un cateo y nos dice, en toda orden de cateo, que solo la autoridad podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar en el que han de inspeccionarse, la persona o persona que han de aprenderse, los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Miren, esto, a pesar de que pudiera parecer reiterativo, eso, aunque pudiera parecer reiterativo, en realidad es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que casi en todas las visitas domiciliarias se nos pasa como contribuyentes, como asesores, es la cuestión de los dos testigos, fíjense. Es una cuestión que casi no le tomamos importancia, pero es mandato constitucional. Otra de las cuestiones que a veces pasamos por alto, que es de lo más elemental, es lo relativo al objeto. A nosotros nos interesa muchísimo conocer cuál es el objeto que pretende la autoridad con el procedimiento de fiscalización. Fíjense cómo dice en la orden de cateo. Dice, los objetos que se buscan a lo que únicamente debe limitarse la diligencia. Fíjense, los sujetos a quienes ha de aprenderse o los objetos que se buscan a lo que únicamente debe limitarse la diligencia. Traducción. La Constitución permite la intromisión al domicilio